Vamos a conversar ahora mismo con Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo. Analizaremos junto a él los 2 meses de gestión de la Asamblea Nacional. Bienvenido, ya han pasado justamente 10 semanas desde que la Asamblea Nacional inició su mandato 2021-2025 y los pedidos de cambiar la orden del día, los exhortos al Ejecutivo ya han sido una tónica. Si es que hablamos de datos exactos, hasta el momento la Asamblea Nacional ha aprobado 2 leyes y han existido 4 vetos al Ejecutivo. Buenos días. Buenos días, Carla, y un saludo a su distinguida audiencia. Muchas gracias por la invitación. Quisiera empezar esta entrevista haciendo una reflexión. Creo que cuando nos referimos al Poder Legislativo, debemos hacerlo con mucha responsabilidad, en un contexto en el cual los poderes legislativos a nivel nacional e internacional han sido deslegitimados y pues la confianza y credibilidad de la ciudadanía también ha sido mermada. Hay que expresarse sobre el legislativo con datos y con evidencias que permitan construir y elevar el debate público. De los primeros meses de la Asamblea Nacional, pues yo le puedo mencionar desde el Observatorio Legislativo, que es una institución de monitoreo parlamentario, vemos 2 caras en esta moneda que es la Asamblea Nacional, una cara positiva y una negativa. En cuanto a lo positivo, hay que rescatar que la Asamblea Nacional diseñó y aprobó una agenda legislativa, que fue un mandato legal de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en consenso. Logró aprobar una agenda legislativa en consenso que ahora está en plena ejecución. Además, esta Asamblea Nacional logró designar a una presidenta del Parlamento ecuatoriano que después de 10 años no corresponde al partido oficialista. Usted recordará, y los amigos radio oyentes también, que la presidencia de la Asamblea fue ocupada desde el 2009 por personajes del partido político Alianza País. Y en segundo lugar, la cara más negativa que al menos los medios de comunicación y otros líderes de opinión rescatan es que la Asamblea se puede convertir en el Parlamento del exhorto, ¿no? Porque ya se acerca a exhortar o a resolver en el Pleno de la Asamblea Nacional ya casi 20 ocasiones, y recordemos que esto no tiene un efecto jurídico vinculante, pero que sí muestra una postura política de la Asamblea muy legítima al respecto de temas controversiales, por ejemplo del CIADI y por ejemplo el tema de los precios del combustible. Además, la cara negativa, desafortunadamente la Asamblea vuelve a estar inmersa en esta larga crisis de ética en donde un personaje, una legisladora, por sus expresiones puede deslegitimar a todo el órgano legislativo. Las declaraciones de Rosa Cerda, pero en realidad, ¿cómo ve usted los 2 meses de gestión que ha tenido la Asamblea Nacional hasta el momento? Las leyes aprobadas, los vetos, 2 exhortos, los informes que ya están realizados desde la anterior Asamblea Nacional y que deberían pues ya pasar a primer y segundo debate. Yo quisiera comenzar con la gestión legislativa pendiente que dejó la anterior Asamblea Nacional. Ya están hechos los informes, ¿no? Exactamente. Este periodo legislativo ha sido responsable en incorporar en la agenda legislativa aquellos informes de primer y segundo debate que estaban siendo rezagados. Estos informes han sido incorporados para su tratamiento y posterior votación. Es así que también parte del trabajo pendiente que ha retomado la Asamblea Nacional es la resolución de vetos por parte del Ejecutivo controversiales, por ejemplo, la ley de violencia sexual en el ámbito digital, y otros vetos que ha podido resolver la Asamblea Nacional. Es cierto que ha aprobado 2 normativas, ahora aprobó ayer la ley de reactivación económica para Esmeraldas y Manaví, que por cierto llega tarde. Esto se presentó en 2018 y la oportunidad no se aprovechó en el anterior periodo legislativo. Ahora esta Asamblea ha visto esa oportunidad y esa prioridad de aprobar esta normativa y ahora está en vigencia, así como la ley de la Universidad de los Pueblos Intercultural. En efecto, pero más allá de aquello, entonces, usted se mantiene en que definitivamente se tienen que priorizar los temas que ya cuentan con informes para segundo y primero debate, y también, o en realidad la Asamblea Nacional debería trabajar en función justamente de las necesidades actuales, porque tomemos en cuenta que la construcción de una ley toma muchísimo tiempo desde la preparación del informe, y hay algunas que ya están realizadas. De hecho, pues esta actual Asamblea Nacional heredó 423 proyectos de ley. De estos, algunos tienen informe.
Así es, la Asamblea Nacional debe estar de acuerdo o debe estar enmarcada en las necesidades ciudadanas. Pero yo insisto, hay que apegarse a lo que dice la norma. La Ley Orgánica de la Función Legislativa dispuso que la Asamblea Nacional apruebe una agenda legislativa y que se trabaje en ese marco, sin perjuicio de que se presenten otras iniciativas. Esto es distinto a lo que ocurrió en el anterior periodo legislativo, en donde las leyes aprobadas eran coyunturales. Se propusieron agendas legislativas de la presidenta Gabriela Rivadeneira, José Serrano, Elizabeth Cabezas y César Litardo, que sin embargo no estuvieron enmarcadas en una agenda legislativa programática y no superó el 30% de aprobación de la agenda legislativa. Ahora, con esta asamblea ha sido ambiciosa, en este año se esperan aprobar 68 normativas con la agenda legislativa Minga, 23 en materia de economía, 14 en materia de salud, 14 en derechos humanos, 10 en derechos de la naturaleza y 7 en materia de ética y transparencia. Entonces, apegarse a esta agenda contribuiría a generar mayor seguridad jurídica y también a aumentar la credibilidad ciudadana, porque son temas no coyunturales que se apegan a una agenda política, sino que son temas ya programáticos. Recordemos que según la norma, cada 6 meses va a ser evaluada la agenda de la Asamblea Nacional y allí se medirá justamente a cuántos proyectos se dieron trámite, cuántas leyes han sido aprobadas. Sí, la Ley Orgánica de la Función Legislativa dispone la evaluación de la agenda legislativa. Desafortunadamente no existe un régimen sancionatorio por el incumplimiento de la agenda legislativa, pero ahí es donde entra el rol de la sociedad civil, que es crucial. El control a lo que hace la Asamblea Nacional en cuanto a su agenda legislativa debe ser un ejercicio semanal, un ejercicio de monitoreo de las organizaciones que están interesadas en estos 5 ejes de la agenda legislativa para poder presionar el cumplimiento de la misma a la Asamblea Nacional. Recordemos que esta agenda no es una percepción como fue anteriormente en el periodo legislativo 2017-2021, en donde los presidentes de la Asamblea unilateralmente disponían una agenda, sino que ahora todas las fuerzas políticas y las bancadas están involucradas. Incluso hay la responsabilidad de las bancadas legislativas de presentar proyectos de ley que aporten al cumplimiento de esta agenda. Perfecto, 6:56 a.m. Le agradecemos, Roger Celi, por acompañarnos esta mañana en Notimundo el Día y por su apreciación de, pues, justamente el trabajo que ha venido realizando la Asamblea Nacional en estos 2 meses de gestión. Encantado. Muchísimas gracias.